Hola, hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo tutorial en vivo y en directo, virtual, donde vamos a hablar sobre la madera según los antiguos. Aquí vamos a hablar sobre cómo aumentar la vida útil de la madera, distintos saberes en torno a la madera para sacarle el máximo provecho, desde saberes ancestrales de nuestro país, saberes que emanan de la profundidad rural de Chile. Esa es la impronta eh, de, este, de este ciclo de videos y de la Escuela de Oficios Gran Tejido. Bueno, saber trabajar la madera en Chile, en los campos chilenos, es un saber que se traspasa de generación en generación. Chile es un país maderero y la madera es un elemento principal en la construcción. Entonces, saber trabajarlo, saber cómo crece el árbol, saber en qué estación cortar la madera, en qué luna cortar la madera, cuál es la diferencia de un palo de un árbol que crece en el monte versus un palo que crece en una llanura, cuál es la diferencia entre uno y otro en su duración. Bueno, todos los saberes en torno a la madera, la influencia de los cielos, de la tierra en torno a la madera como material de construcción, son saberes que se transmiten de generación en generación en nuestro país. Así que para entrar en materia, vamos a hablar de lo que es lo más basal en torno a los conocimientos ancestrales, en torno a la madera en Chile, saberes en torno al folclore constructivo chileno respecto de la madera, y sería los ciclos naturales. Cómo los ciclos de los astros influyen en la vida útil de la madera. La madera es un ser vivo, el árbol es un ser vivo, entonces la savia que fluye al interior del árbol circula y sigue un movimiento que tiene relación con los ciclos de la luna y del sol. Por eso cuando uno corta un árbol en luna creciente o luna llena, el árbol va a tener más savia, que es la sangre del árbol. Pero en cambio cuando uno corta la madera en luna menguante o luna nueva, el tronco que uno corta viene con menos savia. Y eso influye enormemente en su vida útil. Así es, entonces el ciclo de la luna afecta directamente en la cantidad de savia que pueda tener un tronco que nosotros vamos a utilizar, que vamos a talar, y eso va a afectar directamente a la vida útil de la construcción en general. Y si la construcción está estructurada en madera, quiere decir que este pequeño detalle de la luna en que cortamos la madera va a influir en la vida útil de toda la construcción. Así que en qué luna cortamos la madera va a influir en toda la vida útil de la construcción. La construcción puede durar el doble si nosotros cortamos la madera en una buena luna, en una buena estación. La construcción va a durar la mitad de lo que podría haber durado si cortamos la madera en luna llena y en verano. Son detalles, hay que conocer las estaciones y las lunas para poder cortar la madera. Bueno, vamos a hablar sobre los ciclos naturales, pero también vamos a hablar sobre cómo influyen el crecimiento del árbol, cosas que se pueden identificar al momento de cortar para poder conocer la madera que vamos a utilizar. Son los ciclos de los cielos, los ciclos del sol y la luna, los que influyen en la vida útil de la madera, en tanto que gobiernan la savia que está al interior del árbol, pero también los ciclos, también las formas que hay en la tierra, las condiciones geográficas, topográficas, en la que se encuentra la madera, en que se desarrolla el árbol, también pueden decirnos mucho de cuánta vida útil va a tener la madera, cuáles son sus características. También vamos a hablar sobre la carbonización, sobre cómo aumentar la vida útil de la madera después con otros métodos ancestrales de Chile. Eh, Distintos saberes que tienen que ver con cómo aumentar la vida útil de los pilares, de las vigas, todo eso, antes de que existiera el pino impregnado. De todas maneras, un pino impregnado nunca le va a ganar al roble apellinado, carbonizado. Pero bueno, vamos entonces a comenzar con bueno, voy a comenzar leyendo un comentario. ¿La madera en la punta del cerro donde hay mucho viento? Sí. La madera que crece en la punta del cerro, donde hay más viento, está expuesta a más viento, entonces ese árbol tiene una firmeza mayor, porque tiene que resistir el viento.
y los árboles que están atermitados, que son débiles, con el viento se caen en momentos de temporal. Entonces, en los árboles que hay en la zona donde hay mucho viento, tienen una mayor vida útil, son más duros, más firmes, son mucho mejor para poste, para pilar, tienen mucha mayor vida útil porque su fibra está mucho más pegadita, por eso crecen más lento, crecen más fuerte. Muchas veces incluso, sobre todo cuando en las zonas altas es más seco, entonces no hay mucha agua, el árbol crece más lento. Y al crecer más lento en zonas secas, el árbol es más duro. En el sentido de que cuando uno corta un árbol de 10 pulgadas, por ejemplo, en un lugar seco, ese árbol de 10 pulgadas es más viejo de lo que podría haber sido un árbol de ese mismo tamaño en un lugar húmedo. Si uno corta un árbol de 10 pulgadas en un lugar húmedo, uno lo va a cortar, va a ser grande el árbol, pero es joven, porque creció mucho más rápido por el agua. Entonces es una madera mala porque el árbol es joven, la fibra no está madura, eh, al mismo tiempo no está expuesto al viento porque está en una parte más baja, entonces la madera es mala por muchas razones. Pero bueno, para concluir el tema de las lunas y de las estaciones, eh, entonces, los ciclos de los astros influyen en la circulación de la savia al interior de la madera. Por esta razón, conocer los ciclos naturales, los fundamentos de los ciclos naturales y cómo influyen en la madera es crucial para la vida en armonía con la naturaleza, para la vida de campo. Así que estos parámetros son muy sencillos. Los ciclos de los astros influyen en la circulación de la savia. La savia, cuando la madera tiene mucha savia, dura menos, porque la savia hace que la madera sea más nutritiva para las termitas. Entonces, nosotros tenemos que conocer los ciclos naturales para poder cortar la madera en el momento en que tenga la menor cantidad de savia posible. Entonces, la madera, la savia que circula al interior de la madera, hay veces que está más arriba y a veces que está más abajo. ¿Ya? Nosotros tenemos que cortar la madera cuando la savia se encuentra abajo, en las raíces. ¿Ya? Desde el nivel del suelo hacia abajo. Ahí tiene que estar la savia para que nosotros cortemos el tronco y el tronco venga con la menor cantidad de savia posible. ¿Cuándo es que la savia se encuentra en las raíces? ¿Cuándo es que la savia baja hacia el nivel del suelo, hacia abajo? Bueno, eso ocurre en los ciclos de contracción. Todos los ciclos naturales tienen un ciclo de expansión y de contracción. Entonces los seres vivos se expanden y se contraen según los ciclos de los astros. ¿Ya? El calor, por ejemplo, cuando es verano, las cosas se expanden. El calor dilata, expande. Cuando ya es invierno, el frío contrae. Ya los poros de la piel se cierran. En cambio, cuando hay calor, los poros de la piel se abren. De esta manera, los ciclos de expansión de calor del verano las expande. Pero en cambio los ciclos fríos como el invierno contraen. Entonces hay ciclos de expansión y contracción. Y estos ciclos se pueden encontrar en todos los astros. Todo ciclo de los astros tiene una inhalación y una exhalación. Tienen una respiración, un ritmo, los astros. Por esta razón, cuando nosotros queremos que la savia se encuentre en las raíces de la madera al momento de cortar, nosotros cortamos en invierno, porque al ser invierno es un ciclo de contracción. Entonces se refugia la savia, se achiuñuzca la energía vital del árbol, se refugia en las raíces. Entonces cuando es invierno, toda la savia de la madera, del árbol, se refugia en las raíces. Y en invierno es cuando nosotros cortamos la madera. Y así viene con una menor cantidad de savia, porque la savia estaba en las raíces, y así la madera que nosotros cortamos dura mucho más, el doble, que una madera cortada en verano. Entonces, en síntesis, si yo corto la madera para construcción en verano, me va a durar la mitad de lo que podría haber durado si yo hubiera cortado la madera en invierno. Porque en invierno, como hace frío, se contrae la energía vital del árbol y de los seres vivos en general. Cuando hace frío uno se contrae, así mismo funciona la madera. Entonces se compactan las fibras, se refugia la savia en las raíces para poder soportar las heladas. Hay muchas razones que son biológicas
en cuanto a este tema, razones que podrían ser respondidas desde la botánica, pero nosotros lo estamos abarcando desde el conocimiento de los antiguos. Ellos entendían ciclos naturales desde su contracción a su expansión. En este caso entonces se corta la madera para cerrar la parte de la luna. La madera se corta en invierno o en otoño, invierno. Otoño-invierno sería como el momento de contracción del año y primavera-verano sería el momento de expansión. Asimismo, el ciclo lunar también tiene una expansión y una contracción. Por eso nosotros cortamos la madera cuando la luna se está contrayendo, cuando está acercándose la luna nueva, es decir, entre menguante y luna nueva. Ahí cortamos la madera porque ahí viene con la menor cantidad de savia posible. Es decir, nosotros vamos a cortar la madera en la luna nueva de invierno o en la luna menguante picada nueva de otoño invierno, en los ciclos de contracción. Y la madera nos va a durar el doble del doble. Así que muy, muy bueno. La madera tiene que tener la menor cantidad de savia posible. Por eso siempre se ha desaviado la madera. Uno corta el tronco y los tira al río o a una canal. Entonces uno amarra todos los troncos, los tira a la canal y la canal va corriendo el agua y va quitándole la savia a la madera hasta que la madera termina por desaviarse. Entonces ahí la madera dura ya eternamente, mucho más de lo que podría haber durado cortada así nomás sin desaviar. De esta manera podemos entender que nosotros lo que necesitamos para que la madera dure lo más posible es que sea un elemento estéril, un elemento que no tenga tanto microorganismo, que no tenga vida. Tenemos que esterilizar la madera. Entonces nosotros al quitarle la savia a la madera, al buscarla con la menor cantidad de savia, es como carne pero sin sangre. Es decir, tenemos que quitarle lo que la savia hace que la madera sea más nutritiva para las termitas. Entonces nosotros necesitamos quitarle la savia a la madera. Por esta razón la madera se corta cuando tiene menos savia. Y así hay otras maneras también para poder aumentar la vida útil de la madera, que vamos a usar para pilares, para vigas, para que nuestra casa dure lo más posible. ¿Ya? Las casas antiguas duraban 100 años fácilmente, ahora tienen obsolescencia programada. Y estos conocimientos que estamos hablando ahora nos van a servir para eso, para aumentar la vida útil de nuestra casa cuando vayamos al campo y construyamos nuestra casa, construyamos un ranchito, construyamos una bodega. Bueno, una vez que cortamos la madera en luna menguante, picada luna nueva, en invierno, nosotros lo que podemos hacer es desaviar la madera, es carbonizar la madera. Nosotros agarramos la madera y la quemamos. Hacemos una fogata y vamos pasando todos los palos, buscamos una manera que sea eficiente. Todo proceso puede ser eficiente o ineficiente, entonces todo esto que yo estoy mencionando se puede hacer de muchas maneras. Estos son parámetros generales, fundamentales, basales. Entonces, para aumentar la vida útil de la madera al doble, otra vez, duplicar la vida útil de la madera, nosotros podemos quemar la superficie del madero. ¿Ya? Nosotros tenemos los pilares que vamos a enterrar, por ejemplo, que son de roble o de madera, ¿ya? En general, nosotros podemos esa madera quemarla. Hacer una fogata, quemar la superficie de la madera y la madera va a durar mucho más. Vamos a aumentar la vida útil de la madera al doble. Entonces, si ya cuando cortamos la madera en menguante, en invierno, ya la madera duplicamos su vida útil, porque la cortamos en buena luna, en buena estación, en armonía con los ciclos naturales, ahora cuando quemamos la madera, volvemos a duplicar su vida útil. Así que ahí ya acabamos de hablar de que podemos cuadruplicar la vida útil de una madera si podemos aplicar ciertos saberes ancestrales, saberes que se encuentran en la ruralidad de Chile. Ahora, ya vimos cómo al carbonizar la madera aumentamos su vida útil. Vimos cómo los ciclos de los cielos influyen en la vida útil de la madera cuando la vamos a talar. Pero también las formas, las condiciones geográficas influyen en la madera. Que es una cosa que ya hablamos brevemente al comienzo de este video. Cuando un árbol crece en las alturas, tiene una mayor vida útil
que un árbol que crece en los bajos. En los bajos no pega el viento. Entonces, como está más resguardado, la madera puede crecer más cómodamente. Y al crecer cómodamente es débil. En cambio, la madera que tiene que crecer en la parte más alta donde llega el viento, tiene que enfrentarse al golpe del viento. Tiene que generar un esfuerzo para poder sobrevivir. Eso es una madera que tiene una mejor vida útil. Y por una serie de otras razones más, como la cantidad de agua, que puede ser mayor o menor. Entonces su crecimiento es mayor o menor, más acelerado, menos acelerado, eso influye. Entonces, la madera también, o algo que puede influir en la vida útil de un pilar, por ejemplo, que nosotros vamos a enterrar, es si es que el suelo donde estamos construyendo es un suelo estéril o un suelo fértil, ¿ya? Alguien pregunta, si se corta la madera para combustión, ¿qué hay que considerar? Bueno, siempre es bueno que la madera tenga la menor cantidad de savia, porque al tener menos savia se seca más rápido. Se seca mucho más rápido, porque de hecho justamente cuando tú tienes un palo que está seco, por ejemplo, y tú lo mojas, le llega la lluvia a una leña, pero ya estaba seca, cuando a la leña que está seca le llega agua, no es tan terrible, porque se te seca rápido, porque el agua se seca rápido. Por lo que demora a secarse la leña es porque la leña tiene savia. No es el agua lo que cuesta que salga de la leña, es la savia. ¿Ya? Entonces, por eso, si quieren considerar la luna al momento de cortar la madera, también el menguante va a ser una mejor leña. Ahora, va a ser más dura. Así que un elemento a considerar. En creciente, en luna llena, en verano, la madera es más blanda, viene con más savia, pero bueno, ahí son muchas variables, no sabría poder, bueno, es un mundo, habría que ver todas las variables. Generalmente yo no le pongo tanto cuidado a la leña como a la madera, en cuanto a las lunas y estaciones y todo. Bueno, voy a ver mi cronograma de lo que hay que conversar. Bueno, sean libres de hacer todas las preguntas que quieran. Pero bueno, ya para ir terminando la lista que tengo de cosas por mencionar, siempre van a haber más elementos, pero vamos a cerrar aquí en estos pequeños detalles. El suelo. Si nosotros hacemos una construcción sobre pilotes, sobre pilares, es decir, sobre madera que va enterrada, que va directo con el suelo, también va a influir en la vida útil de la madera, en la fertilidad del suelo. Si nosotros vamos a enterrar pilares en un lugar donde el suelo es fértil, la madera se va a podrir más rápido. Si el suelo es un maecillo infértil, una tierra pedregosa, infértil, estéril, la madera va a durar mucho más. Entonces también el contacto con la fertilidad del suelo puede alterar la vida útil de la madera. Pero esto ya llega a ser un mundo de cosas por mencionar, porque hay maderas que duran más bajo el agua, otras que se pudren, va a depender del tipo de madera, va a depender de si está completamente enterrada, son muchos factores, pero influye en la vida útil de la madera si el suelo es fértil o infértil al momento de instalar un pilar. Eso influye en la vida útil de toda la construcción. Y así hay muchos saberes que se traspasan de generación en generación para que nosotros podamos aumentar la vida útil de la madera. Si bien la construcción se ha ido industrializando y hemos incorporado elementos industriales en la construcción, siempre es bueno conocer estos saberes que emanan de la ancestralidad rural de nuestro país. Porque no son saberes de los campos nomás, son saberes que pertenecen a nuestra ancestralidad. Son saberes que nuestros ancestros traspasaron y heredaron hasta nuestros días. Nuestros ancestros, porque son nuestros ancestros los que vienen de los campos. Chile es un país rural. Chile es un país donde el 99% de los chilenos viene de los campos. Las ciudades fueron pobladas hace poco, las ciudades eran para ir a hacer los trámites. Pero los chilenos venimos del campo. Somos gente campesina y estos saberes de los campos son nuestros saberes. Son saberes que emanan de nuestras venas, que se encuentran en nuestra sangre, en nuestra historia. Estos saberes son fruto de
siglos viviendo en simbiosis con la naturaleza, con una forma de habitar la naturaleza, una forma de ver la naturaleza, de pensar en la naturaleza, una estructura mental que influye también en esta acumulación de saberes. Entonces estos conocimientos no solo son conocimientos ancestrales de los campos chilenos, no solo son conocimientos que nos pertenecen y que son parte de nosotros, sino que también, más aún, son nosotros, son una parte de nosotros. Entonces, si estos saberes se pierde una parte de nosotros. Ahora, para continuar el capítulo, asimismo hay muchos saberes que uno va aprendiendo. Yo no he parado de aprender siempre que voy por los campos, voy ahí viendo viejos de campo, les pregunto, les consulto. Siempre hay algo nuevo que aprender. Por ejemplo, el otro día estaba tomándome unos mates con un amigo que es un hijo de un colono, bueno, es chileno, pero es de esos chilenos que viajaron al sur, a la Patagonia, a colonizar, era un pionero, ¿ya? Su padre, de la Araucanía, viajó a la Patagonia, un caballero araucano, mestizo chileno, que fue a la Patagonia a, a colonizar un territorio, y el hijo de él, un amigo mío, me contó, ahí estábamos tomando mate, conversando sobre saberes antiguos en torno a la construcción, el campo, la tierra. Y él me contó un saber que igual va al caso de este video que estamos transmitiendo. La madera para pilar, para poste, que va enterrada, para pilote, tiene una distinta vida útil si la madera está dimensionada de manera manual o de manera mecánica. Es decir, si nosotros usamos un madero que fue cuadrado, que fue dimensionado con en un aserradero, por ejemplo, si usamos madera dimensionada, madera aserrada, esa madera va a tener una menor vida útil que un palo cuadrado con un hacha. ¿Ya? No sé si me explico. Ahí díganme si estoy siendo muy enredado. Si nosotros agarramos un palo, así nomás rústico, y lo enterramos como pilar, o agarramos un palo rústico y lo partimos a la mitad con un hacha, y lo usamos lo partimos en varios trozos y sacamos varios pilares, ¿ya? Si nosotros dejamos la madera cuadrada, pero con una hacha, con herramientas de metal, con herramientas manuales, la madera va a durar más que si fue cuadrada de manera industrial. ¿Por qué? Yo quedé cachudo con el tema, le pregunté por qué dura más la madera que es cortada de manera manual, ¿por qué dura más? Y él me dijo por una razón muy sencilla. Cuando tú cortas la madera de manera manual, tú con la herramienta vas a ir a favor de la veta. Cuando tú dejas cuadrado un palo, un roble, con un hacha, un ciprés, con una suela, tú vas a ir siempre cortando las fibras de la madera, las vetas. Entonces, queda la madera más protegida, más sellada, porque las vetas se encuentran cerraditas. Porque tú cortaste a favor de la veta, entonces las vetas se encuentran más peinadas. Las vetas son la fibra de la madera. Cuando nosotros cortamos con un hacha, el hacha corta a favor de las fibras de la madera. Entonces las fibras quedan peinadas, no despeinadas. Entonces cuando uno corta un madero, lo dimensiona en una sierra industrial, con un aserradero o algo así, la sierra corta nomás. No está ni ahí con las vetas. Las vetas quedan expuestas. Entonces, un madero dimensionado de manera industrial dura menos que un madero dimensionado de manera manual, porque el que está dimensionado de manera manual tiene la fibra, las vetas, más protegidas. Los poros están más cerrados, en otras palabras. Así que hay un cerro inmenso, una cordillera de conocimientos, una cordillera de conocimientos y un océano de saberes. Un océano de saberes junto a esta cordillera de conocimientos para aumentar la vida útil de la madera. Para poder vivir en armonía con la ruralidad, con la naturaleza, con el campo, con nuestro suelo y nuestro cielo. Así que estos saberes no se pueden perder. Nosotros tal vez no tengamos el tiempo para construir nuestra casa con madera que podamos
cuadrar de manera manual, con azuela, con hacha. Quizás no tengamos el tiempo, pero estos saberes no se pueden perder. Quizás sí podamos quemar los pilotes para instalar. Quizás sí podamos cortar la madera en invierno o quizás en luna nueva. Quizás podamos aplicar estos saberes en cierta medida. Y eso sería excelente porque mantendríamos vivos estos conocimientos. Quizás hayan cosas que tengan que modificarse, quizás hay algunas cosas que tengan que evolucionarse. Hay cosas que quizás no podamos aplicar todos los conocimientos de una sola vez. Pero sí estos conocimientos merecen ser transmitidos de generación en generación. Entonces hablamos de cómo los ciclos naturales influyen en la madera, sobre cómo el entorno geográfico, topográfico influye en la madera, sobre cómo el suelo influye en la vida útil de la madera. Hablamos sobre la carbonización, hablamos sobre la beta, y así también cada madera, cada tronco, cada árbol tiene sus propios conocimientos. Hay conocimientos que solo hay en ciertos lugares porque en ciertos lugares está esa madera, ¿ya? Donde crece el peumo, se conoce sobre el peumo y se conoce para qué es lo mejor que tú puedes usar el peumo, para qué no se usa el peumo. Donde crece el tilo, donde crece el pilo, ahí se sabe para qué esa madera, para qué se usa, para un mango de herramienta quizás, para esto, para allá. El ciprés de la Guaiteca quizás sea mejor para pilar, pero el alerce sea mejor para tejuela. Quizás el roble pellín sea lo mejor para hacer un cimiento, un pilotaje en la Araucanía, pero en la Patagonia quizás sea el ciprés de la Guaiteca. Entonces en cada lugar, cada región, hay un conocimiento distinto en torno a la madera que tiene relación con la biodiversidad propia del lugar donde se va a construir, del lugar donde nacen estos saberes. Entonces conocimiento y entorno son uno, y conocimiento y entorno y ecosistema, geografía, madera, bosque, biodiversidad, todas las particularidades propias de un entorno particular generan conocimiento en esta simbiosis con el humano. Humano que no es cualquier humano, porque también hay una biodiversidad al interior del humano. Somos todos distintos, los humanos, existen grupos humanos distintos, diversos. Entonces van generando distintos conocimientos. Entonces los saberes ancestrales de nuestro país, uno, nacen de la armonía, de la vida en armonía y simbiosis con el entorno, este entorno, el entorno chileno, y estos conocimientos emanan de una simbiosis con un humano en particular, el humano, el ser chileno, que somos nosotros. Entonces estos conocimientos nos pertenecen y es nuestro deber mantenerlos vivos por dos. O sea, es doble la responsabilidad, porque son conocimientos que nos sirven para vivir en armonía con este suelo y además son conocimientos que emanan de una simbiosis con este ser humano, es decir, nosotros que habitamos este suelo. Y cada persona del mundo que quiera construir con materiales naturales tiene que recopilar los saberes de su propia tierra para poder conocer los saberes que emanan de la simbiosis de su propia ancestralidad con su propio entorno. Así que eso, hay muchos conocimientos, cada madera tiene su saber. No vamos a poder agotar este tema en este capítulo, así que quizá haya que hacer otro video donde hablemos quizás de otras partes que se nos pudieron haber ido. Hay mucho que hablar sobre las distintas maderas, cómo disponer la madera, muchas cosas que hablar. Por ahora voy a cerrar invitándoles a leer mi libro Construcción Natural Ancestral. En este libro, Construcción Natural Ancestral, yo explico cómo llevar a cabo una construcción, las distintas etapas de una construcción con materiales naturales. Todo lo que hablamos sobre la madera y mucho más, cómo disponer la madera, las lunas, las estaciones, el cielo y la tierra y cómo influyen en la madera. Cómo llevar a cabo una estructura para el sistema quincha. Cómo llevar a cabo las distintas mezclas del adobe. Así que es un muy buen libro.
cómo impermeabilizar las paredes de adobe, cómo aplicar el adobe en el sistema quincha, las terminaciones, las proporciones, la mezcla, la fermentación de la mezcla, cómo hacer quincha en zonas lluviosas, en zonas secas, donde hay cera de abeja, impermeabilizamos con cera de abeja, donde hay tuna, nopal, impermeabilizamos con nopal. Así que eso, el libro Construcción Natural Ancestral es un libro muy completo, les va a ser de mucha utilidad, vale 19.000 pesos, tiene alrededor de 150 páginas y hago envíos a todo Chile. Ahí pueden encontrar información en Gran Tejido, en Instagram, Facebook. Y para concluir, el próximo capítulo, bueno, vamos a hacer un próximo capítulo el domingo y vamos a hablar, también vamos a continuar hablando sobre construcción natural. Así que eso, nos vemos el domingo. Traigan todas las preguntas que quieran, aprovechen. Y vamos a hablar entonces sobre las distintas tierras que se usan en la construcción. En la construcción siempre se usan elementos que emanan de los suelos. Por ejemplo, los áridos, los bolones, el ripio, la gravilla, la arena, siempre se usan en la construcción, pero también la arcilla. Y no solo en la construcción natural, sino también en la construcción industrial. La arcilla se usa para los cerámicos, para los ladrillos. Y también en la construcción natural se usa el suelo. Entonces hay que conocer la lógica de los suelos, de cómo se ordenan las capas del suelo, cómo reconocer la arcilla para construir, cómo reconocer los tipos de suelo, su distinta naturaleza para poder usar en la construcción. Así que eso, hasta la próxima, que estén muy bien.